¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuera de Contexto. Mi nombre es Quique Ortega y me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de miércoles. Y bueno, pues evidentemente hay que iniciar el programa con la canción de Yuri, de Con el apagón, qué cosas suceden, ¿no? En este país donde pues al final nos estamos empezando a dar cuenta de que pues estamos regresando a esos apagones intermitentes como en la época de los 70, en los 80, etcétera. Y bueno, pues digo, también honor a quien honor merece, no es culpa propiamente nuestra, sino es culpa del clima. Por ahí hay varios artículos, los invito a que lo consulte, artículos que hablan de que efectivamente este problema de los apagones tiene que ver con el cambio climático. Este cambio climático que Donald Trump se negó cuando era presidente a aceptar es una realidad. Estos climas tan complicados, tan duros que hay en Estados Unidos, pues tienen congeladas totalmente las tuberías de gas, y ese gas es básico para poder operar, digamos, la infraestructura eléctrica en México. Efectivamente, sí se cortó el suministro de gas por parte de las empresas de Estados Unidos, y bueno, pues al final México no estaba preparado para esa situación, pero también quisiera compartirles un comunicado que da abiertamente la empresa Cluster Energía de Coahuila, donde también en parte le echa la culpa de todo esto al gobierno de la 4T. Es un comunicado muy largo, fechado del día 16 de febrero, es decir, el día de ayer, pero básicamente lo que menciona son 4 puntos fundamentales. El primero es que sí existía un plan para la extracción de gas, plan llamado 2015-2019, donde este gobierno actual suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas, lo que ha comprometido seriamente la producción futura de gas. Como punto número 2, menciona que como parte de la reforma energética, se asignaron a Pemex los bloques con mayor certidumbre en cuanto a extracción de hidrocarburos, entre los que se encuentran importantes yacimientos de gas natural cuyo aprovechamiento ha sido anulado por la actual administración. Como punto número 3, menciona que para el caso de Coahuila, Pemex suscribió en 2018 un contrato de servicios por 5 años con una empresa privada para la exploración y extracción de gas natural, recuerden que estamos hablando de gas justamente en este punto, en el Campo Olmos, municipio de Hidalgo. El gobierno del presidente López Obrador suspendió la ejecución de este contrato, lo que impidió la operación de pozos que en este momento estarían produciendo 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural en uno solo de los 4 campos asignados a Pemex en la región del estado. Ni la refinería, como punto número 4, ni la refinería Dos Bocas, ni la rehabilitación de las existentes suplen la producción de gas. ¿Cómo la ven? Al final, bueno, pues esto sí se podía prever, sí existía un plan. En esos gobiernos neoliberales, en esos gobiernos corruptos, sí existía un plan para que los municipios y las ciudades y los estados que se han quedado sin energía eléctrica, pues no les pasara esto, una, digamos, manera moderna de planear, a pesar de que no somos un país que planee mucho, pero bueno, pues se hacía esto. ¿Qué está haciendo este gobierno en ese sentido? Pues absolutamente nada, y que la gente se friegue y se quede sin energía eléctrica. Total, no pasa nada, ¿verdad? Pues quienes vivimos en edificios, pues subamos escaleras, aunque sean de la tercera edad las personas, quienes tenemos que hacer uso de internet porque con ello podemos trabajar o transmitir, por ejemplo, este programa, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues total, que la gente no trabaje, ¿no? Pues total, en este país la gente nos da dádivas, el gobierno. Entonces, pues vaya, la verdad es que hay que estarlo diciendo como es. Esto se pudo prever, esto se pudo planear, y sí, qué lástima las condiciones tan adversas de clima que hay en Estados Unidos, pero eso no significa que nosotros tengamos que estar enteramente pagando los platos rotos. Por otro lado, también quiero comentarles, y esto es algo que se publica el día de hoy a las 4:14 por parte de Chiquibujía, @Chiquibujía Marcela Medina en Twitter, que dice, y cito tal cual, ya les recuerdo que ya empezó la campaña de vacunación a adultos mayores en la Ciudad de México y en algunos estados de la República. Bueno, pues esta mujer, Marcela Medina, denuncia lo siguiente: los del partido Morena y gobierno de la Ciudad de México impidiendo que los adultos mayores se vacunen. Hoy le tocaba a mi mamá por su letra de apellido. Desde el viernes la confirmaron que se iba a vacunar en la alcaldía de Coajimalpa.
y hoy Eduardo Aguilar Sierra no le parecieron válidos los 3 recibos de luz, gas, internet que se llevó para probar que hace 6 meses se mudó. Se refiere a Eduardo Aguilar Sierra, que es la persona, el siervo de la nación, que es la persona encargada de justamente este tema de la vacunación en ese punto específico. Ella menciona, nosotros rentamos, ella no tiene a su nombre nada porque mi hermano y yo pagamos todo, la cuenta del banco está a nombre de mi papá, el INE México nos canceló 2 veces la cita para cambiar la credencial por la pandemia. Hoy mi mamá no se pudo vacunar por culpa de López Obrador y su inepto gobierno. Los de Deportes CDMX, muy amables y comprensivos, disculpándose por la falta de criterio de los ineptos de Partido Morena. Le enseñé el video de la mañanera de hoy de López Obrador que dijo que los ciudadanos se podían vacunar bajo palabra y la persona, el siervo de la nación, dijo que eso no era cierto. Oficialmente el Partido Morena va en contra de lo que López Obrador dice en las mañaneras. Le negaron la vacuna a una adulta mayor que llevaba 15 comprobantes de domicilio simplemente porque no estaban a su nombre. ¿Cuántas personas similares a la mamá de Marcela Medina no estarán en esa situación en este momento, pues donde lo que estamos buscando es que la gente se vacune? Y esas cuestiones burocráticas que pensábamos que ya habíamos en la década de los 70 y en la década de los 80, y bueno, pues al final estamos viendo también un lucro real de las vacunas. ¿Qué decir, por ejemplo, de Víctor Hugo Romo, el alcalde de Miguel Hidalgo, que dijo que lo siguiente es mentira y sin embargo, bueno, pues no se ha comprobado que así sea? Entregó volantes, para vacunar a la población de su demarcación. Y bueno, pues al final estos volantes incluso hasta decía, pues, ¿qué vacuna prefiere? Como si fuera a la carta, ¿no? La realidad es que, pues esto es una cuestión electorera, denunció al PAN, como sabe él que el PAN y fingió esto. Además, también otra de las cosas importantes es que el volante está muy bien hecho, tiene hasta una caricatura en ilustración de Víctor Hugo Romo, que vaya, si alguien quiere falsear ese tipo de cosas, realmente no lo hace tan bien. La verdad es que yo lo dejo ahí un poco al aire. Al final hay un audio de Víctor Hugo Romo de una conferencia que dio en un meeting donde dijo que él prometía a la gente que en Miguel Hidalgo iba a ser el primer lugar donde la gente se iba a vacunar y que él iba a traer las vacunas a esa demarcación, como si se pudiera por parte de los gobiernos locales comprar vacunas cuando ya todas, absolutamente todas las empresas fabricantes de vacunas dijeron que eso no es así, empezando por Pfizer. Donald Trump es absuelto también por el Senado. Solo 7 de 50 senadores republicanos votaron contra Donald Trump y eso le permite que pueda ser candidato para el año 2024 a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Nos vamos a tener que fletar otra vez al hombre naranja? Pues no lo sabemos, pero pues parece ser que en Estados Unidos la pesadilla podría regresar y que no se están librando por completo de él. Y bueno, pues también en Chile, una buena noticia, en Chile se logró en casi una semana lograr a vacunar a prácticamente 1,5 millones de personas. Aquí en México, en solo un día, la semana apenas pasada, se vacunaron en un día a 200 personas, mientras que en una semana en Chile están vacunando a 1,5 millones de personas. Chile es un gobierno de derecha. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es un empresario multimillonario que decidió que él quería ser presidente de su segundo término. El primero fue cuando, ¿se acuerdan ustedes los mineros que se quedaron atrapados ahí por una explosión? Bueno, pues él los sacó, bueno, no él, su gobierno, la gente los organizó, él fue a recibirlos ahí a las minas cuando los sacaron. Y bueno, pues al final esos gobiernos de derecha, esos gobiernos millonarios, pues creo que están dando mejores resultados que los gobiernos de izquierda pobrecitos, como el caso de Brasil, como el caso de México y como muchos otros. Vaya, no entraré más en detalles, pero pues al final creo que podemos dar fe de que las cosas no se están haciendo de la mejor manera. Y bueno, sin más, y si les parece a ustedes bien, vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado Andrés Velázquez. Él, además de ser un gran amigo desde hace muchos años, que tuvimos oportunidad de conocernos hace pues ya casi 10 años, cuando yo tenía la oportunidad de conducir un programa llamado Cosmos Ciudadano en Dixo. Si usted ha seguido esta historia, seguramente se acuerda de él. Pues es una persona que tiene muchos años una voz autorizada en temas de ciberseguridad.
Andrés Velázquez es fundador de Mática y además está presentando un libro que me llama mucho la atención el nombre, porque además vamos a platicar un ratito más de ello, que se titula Aspectos prácticos de los ciberdelitos y la evidencia digital. Entonces, pues vamos a platicar un momentito más sobre este libro, pero antes que otra cosa, pues darle la más cordial bienvenida. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Enrique, un gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad de venir a platicar contigo. Gracias, señor. De si se pueden regular o no las redes sociales, la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal de tratar de una vez por todas de regular estas empresas. La pregunta concreta, Andrés, en tu experiencia como experto en temas informáticos, ¿se puede regular a las redes sociales? ¿Hay un precedente en algún otro lado donde se haya hecho esto? Obviamente sí hay un precedente y es un tema interesante porque el precedente que hay es China. Y el precedente es bloquearon el acceso a las redes sociales. Totalmente. Okay. Completamente, ¿no? Porque a final de cuentas estamos hablando de que hay que entender un tema muy interesante que tiene que ver con la jurisdicción. Y cuando hablamos desde el punto de vista de Internet, para los que hacemos uso de Internet, nosotros no estamos conscientes o no somos conscientes de que al dar un clic realmente podremos estar entrando a un servidor o a un equipo que se encuentra fuera del territorio mexicano. Pero, pero al final de cuentas así es. Y desde un punto de vista de esta regulación, pues hay que entender que estas empresas, como puede llegar a ser todas las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Clubhouse, todas las que hoy en día son más utilizadas, TikTok, son organizaciones norteamericanas en el mayor de los casos, y que entonces bajo las leyes del país del cual se rigen es donde está su central, en este caso los Estados Unidos. Están brindando un servicio por medio de Internet, que el Internet no tiene estas fronteras, de tal forma que el usuario lo que va a hacer es tener acceso a esta plataforma por la libertad que nos está dando el medio, que en este caso es el Internet, pero que no hay una forma sencilla, no hay una forma siquiera viable de que un gobierno pueda llegar a estar filtrando las comunicaciones que hacemos por medio de estas redes sociales. Entonces, digamos que con eso, como para poder llegar a empezar, es lo principal. A final de cuentas, el Internet no tiene fronteras, no tiene jurisdicciones, como lo estaríamos pensando en otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tú ves o que tú vislumbras de que esto pudiera en algún momento a llegar a aprobarse? Sabemos que Morena pues, es el partido, ahorita el partido oficial, el que tiene mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Podría llegar esto a ocurrir. Y veo particularmente casos de cómo está redactada incluso la iniciativa, ¿no? Veo, por ejemplo, que habla de estas empresas que tienen por lo menos 1 millón de seguidores. Nunca aclara si son en México o son en todo el mundo, pero dice por lo menos 1 millón de seguidores. ¿No afectaría, por ejemplo, esto a casos como el tema de Wikipedia, que si bien no es una red social, pero sí tiene más de 1 millón de usuarios que están ahí activos, actualizando y modificando cosas, y que eso obviamente tuviera repercusiones ya hasta en la información que pudiéramos nosotros recibir como personas que estamos investigando cosas en Internet? Particularmente cuando hablamos de esta iniciativa, no se le ve ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, lo que claramente se identifica es quieren controlar a los usuarios de estas redes sociales, ¿no? Y que entonces aquí viene la parte de, bueno, ¿cómo controlas estos usuarios? Porque al final de cuentas yo podría llegar a estar en México y a lo mejor por geolocalización, por donde me estoy conectando, pueden llegar a saber que estoy en México, ¿no? Pero entonces si yo utilizo una VPN, ya no podrían llegar. Y entonces, como que ya tenemos cosas que no cuadran desde el punto de vista de, ok, imaginemos que lo que están proponiendo hiciera sentido, cosa que no es así. ¿Cómo lo implementas? Pues está todavía peor, ¿no? Entonces yo creo que hay que regresarnos un poquito porque a final de cuentas lo que está buscando esta ley es controlar lo que se dice en redes sociales, que va en contra de la libertad de expresión. Pero una de las cosas que llama la atención es de que, por ejemplo, habla acerca de que en muchos de los casos quien va a controlar todo esto es el IFT, como si estuviéramos hablando de un medio de comunicación o como si estuviéramos hablando de un medio de transmisión, como si fuera la frecuencia, ¿no?
Y ahí es donde entonces vemos que no hay un entendimiento de realmente qué es una red social. Una red social es una organización que se encuentra fuera de México, que le permite a los mexicanos usarlo siempre y cuando acepten sus términos y condiciones del servicio, y que será la red social quien defina cuáles son las reglas para poder llegar a utilizarlo. Entonces, digamos que ahí es donde hay un poco de choque, ¿no? Ahora, no sé si estás también al tanto de que hay un segundo eh, intento también dentro en este caso, de la Cámara de Diputados, de poder llegar a controlar las fake news. Claro. Que lo ponen Catalogarlas desde como una... delito de seguridad nacional. Exactamente, ¿no? Que a final de cuentas lo que se ve es de que están tratando de detener lo que les está afectando a nivel de reputación, de imagen, que es tu especialidad, tratando de impulsar, ya sea por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, alguna legislación para detener las fake news, los usuarios que podrían llegar a estar compartiendo estas fake news, y que lo mezclan con términos como ciberseguridad, como derechos humanos en Internet, para tratar de que pase de alguna manera, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este sentido hay hasta cierto punto mucha organización por parte de muchos de los usuarios de Internet, que a final de cuentas también estamos hablando de gente que en muchos de los casos se puede llegar utilizando estas mismas redes sociales, ponerse de acuerdo para echar esto para atrás, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay también un tema interesante de qué es lo que puede llegar a resultar de esto. Un área de oportunidad. Ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo también, Andrés, que el tema de las fake news sí es un tema que debería de preocuparnos a todos? Creo que efectivamente, como lo estás abordando, tienes toda la razón. Aquí, qué sí es y qué no es fake news, con qué palabras podemos decir esto sí es cierto, esto no y todo. Pero la realidad es que también el propio partido en el poder, y no nos hagamos también, incluso la oposición, de repente en algunas ocasiones han sembrado fake news con fines específicos, algunas veces propagandísticos, algunas veces de miedo, incluso por ahí recordarás, estuvo en el mes de mayo, recién empezada la pandemia, una fake news que se volvió muy viral de ya hay vacuna, ya se descubrió la vacuna y pronto estará llegando a todos nosotros. Pues estamos en mayo, todavía una vacuna, como lo vimos, tardó un año en desarrollarse y fue tiempo récord, y eso es porque ya había investigaciones previas, ¿no? Hay muchas noticias falsas, pero aquí en este punto, ¿cuál debería de ser la manera correcta de abordar esto, de combatir las noticias falsas? ¿Tiene que ser una forma más bien ciudadana o tiene que venir como lo están haciendo desde las propias empresas digitales? ¿Cómo abordar y combatir ese problema? Hay diferentes formas de poder llegar a atacarlo, ¿no? Obviamente la autorregulación podría llegar a ser algo interesante, la regulación que puede llegar a generar, en este caso serían los términos y condiciones y las políticas que establezca cada una de las redes sociales, pero, pero si se va a querer llegar a ver desde una perspectiva de crear una legislación alrededor de estos temas, creo que el error principal, que no nada más es de este caso, sino que lo vemos desde hace mucho tiempo, es tratar de regular el medio, Ujú. como el medio de transmisión, como el medio de intercambio, cuando deberíamos estar buscando el que se pueda llegar a penar la conducta. Y entonces, ¿qué harías? Una cooperación más allá de un establecimiento de reglas o de limitantes o limitar el acceso a este tipo de redes por parte de las autoridades, ¿no? Y que es algo que nos ha pasado desde hace mucho tiempo, principalmente cuando nosotros hablamos de Internet y que vemos que no hay estas fronteras, pues hay que definir cómo voy a poder llegar a cooperar con otros para poder llegar a encontrar esa conducta. Lo hacemos muy bien, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con abuso de menores. Ujú. Es muy claro. ¿Por qué? Porque también en muchos de los países el abuso de menores está castigado. Y entonces nos ponemos de acuerdo y es de, oye, pues yo encontré esto, oye, te lo mando, pero entonces, ok, también dentro de mis políticas está mal, pues yo te mando también información para encontrar a los responsables, ¿no? Y creo que ahí está la solución. Sin embargo, cuando hablamos de fake news, cuando hablamos de estas conductas con que acabamos de platicar, no es lo mismo como se ve en cada uno de los países. Y entonces ahí es donde tenemos el de, pues en mi país es libertad de expresión, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con esa situación. Ahora, la realidad es de que el tema de fake news debería de estar más controlado por la plataforma, ¿no?
y que podría llegar a buscarse una forma en que, y que ya lo están haciendo en muchos de los casos, en muchas de las plataformas, es que el usuario que vea un fake news lo pueda llegar a reportar para que pase por un proceso como tal, o que simplemente diga, esta información no está validada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponías ese tema de la fake news de las vacunas. A mí me preocupa más una que acaba de salir esta semana, donde vía redes sociales están mostrando que puedes llegar a acceder a una página donde están vendiendo vacunas. Y que obviamente es un fraude, es una estafa, y que entonces ahí tendríamos que estar buscando cómo evitamos que en las redes aparezca, pero por el otro lado, que realmente la autoridad, junto con cooperación, porque puede llegar a estar en diferentes países, logre dar de baja esa página que al final de cuentas está afectando a toda la sociedad, ¿no? Hablemos de este caso que comentas, Andrés, que lo planteaste en tus redes sociales para quien lo quiera revisar, está en cibercrimen, @cibercrimen en Twitter, que es el caso de aparentemente los laboratorios El Chopo, ¿no? Que fueron los que habían puesto este tema de la vacuna, la venta de la vacuna y que tú les depositabas X cantidad de dinero y una vez que tú les depositabas, entonces te decían a dónde podías ir a recogerlo. Cosa que es total y absolutamente falso, es una estafa, pero pareciera que es un sitio real. ¿Por qué? Porque es un sitio que tiene el logotipo, los colores institucionales, incluso la URL, la dirección es, creo que es laboratorios o vacuna.elchopo.mx, algo así me parece que es, ¿no? Cuando la original es sin él, ¿no? Es chopo.com.mx, ¿no? O sea, son ese tipo de detalles que el usuario no especializado, que probablemente es mucho de la persona que nos está viendo en este momento, no sabe. Y me gustaría que también aprovechemos un poquito el tema de lo de tu libro y todo este asunto para platicar un poco de cómo evitar caer en esas broncas que pueden, en estos tiempos donde la gente no tiene lana, puede caer en esas provocaciones. Por ahí también se supo el caso de una página que era Santander. En lugar de que fuera Santander, pues alguien compró santander.com.mx y había gente que caía y que ponía el NIP de su tarjeta porque aparentemente era la página de su banco, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar, cómo detectar ese tipo de fraudes y cómo evitar caer en ellos? Mira, hay muchas formas y estamos hablando de diferentes tipos de vectores de ataque, como nosotros técnicamente lo llamamos, ¿no? A final de cuentas tenemos lo que llega por correo electrónico invitándote a acceder o darle doble clic a un archivo, que ese archivo normalmente viene con un código malicioso o algo que va a instalarse en tu computadora para poder llegar a redireccionarte a un sitio completamente falso, ¿no? Ahí hay ciertos elementos que uno puede llegar a buscar y es muy característico. Y ahorita con el tema de COVID es muy interesante porque se utilizan términos de urgencia, oportunidades, y es el clásico, digo, no estamos diciendo que esto haya nacido con las computadoras. Yo creo que nos acordamos claramente de hace muchos años en el centro, pues había gente que quería llegar a estafarte y te decía, pues mira, aquí tengo los títulos, si me das el dinero ahorita mismo, te doy el título, ¿no? Cuando era completamente falso. Entonces, es algo que dentro del gremio le llamamos ingeniería social, que es el arte de sacar la sopa. Le hablo del Banco Patito, usted se ha ganado un viaje a Hawái, requiero que me dé su número de tarjeta y número de PIN para verificar que usted es el ganador. Entonces, se hacen pasar por alguien, te dan una oferta única, lo tienes que hacer en el momento, ¿no? Y en la forma en que te van dando la información, pues te generan cierta confianza. Y en ese momento es cuando uno baja las defensas y logran el poder llegar a lograr su objetivo. Lo mismo pasa con estas llamadas de papá, papá, me secuestraron. Si tú contestas Juanito, pues ya tienen información que pueden utilizar, sí, si es Juanito o es Juanita, o sea, y les estás ayudando a hacer ese proceso, ¿no? Y es precisamente lo que no estamos preparados, porque a final de cuentas nunca pensamos que esto nos pueda llegar a pasar a nosotros, ¿no? Y confiamos ciegamente. Pero, por ejemplo, vivimos en una sociedad en México de que si lo mismo te pasara, a lo mejor, voy a pensar en algo que a lo mejor yo siento que es un poquito más común. Si alguien toca la puerta y te dice, soy de la compañía telefónica, vengo a revisar su teléfono, a lo mejor es como de, oye, pues yo no le llamé, yo no tengo nada mal, o sea, como que no me cuadra, ¿no? Pero muchas veces en Internet o por medios digitales no hacemos esa misma validación. Después, cuando entramos a la parte de las páginas per se, hay diferentes formas que lamentablemente como gente técnica hemos cometido errores.
revisa siempre que te esté el candadito verde. Hoy en día eso ya no es un indicador de que es un sitio seguro. Lo que indica es de que la comunicación entre tu computadora y el sitio es seguro, más no que realmente es el sitio o el lugar donde quieres llegar a entrar. Efectivamente, muchos de los atacantes están utilizando esto como una herramienta para poder llegar a obtener un beneficio económico o un beneficio que es información que después van a convertir en un beneficio económico. Entonces, existen formas de poder llegar a que las organizaciones prevengan esa situación, como monitorear cuando alguien está registrando un dominio muy similar al tuyo. Y muchas organizaciones, principalmente los bancos, lo están haciendo para tratar de decir, oye, por aquí viene el trancazo. Pero, por ejemplo, el caso que decías del Chopo, pues muy probablemente no tenían esa precaución. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues muchos de los casos regresar a como estábamos antes, echar una llamada directamente al Chopo para preguntar si es cierto o no. Porque hay veces de que confiamos ciegamente en lo que vemos en Internet. ¿Por qué? Porque nos da flojera el validarlo, ¿no? Pero estoy seguro que muchas veces cuando vamos a una tienda departamental y vemos una súper oferta, hasta la agarramos y es de como de, ¿es en serio? ¿No? O sea, como que preguntamos y validamos. Pero no, entramos a un sitio donde dice teléfonos de la manzanita al 50% de descuento y ahí vamos si queremos llegar a depositar porque está muy barato, cuando no lo haríamos tampoco en la vida real. Entonces yo creo que el utilizar este sentido común digital nos permitiría llegar a ser constantes en ese tipo de cuestiones. Y les acabo de dar un par de tips. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, pues puede llegar a ser algo que no lo es. Si es algo gratis, tú eres el producto. Es decir, muchas veces ahí es donde tú estás poniendo tus datos como parte de esto, ¿no? Y una anécdota que siempre me gusta el poder llegar a compartir en ese sentido es, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos sentaron, nos dijeron que si alguien llamaba y preguntaban con quién hablo, tenemos que contestar con quién desea hablar. Claro. Y no hemos sido capaces de no hacer eso en Internet. Vemos un formulario que nos pregunta dónde estudiamos, qué hacemos, qué nos gusta, y empezamos a llenarlo completamente, ¿no? Entonces yo creo que es ese tema de que al ser nosotros analfabetas digitales, porque nunca tuvimos cursos, nunca vimos es realmente una educación alrededor de cómo utilizar el Internet, pues necesitamos conocer los riesgos. Y ahí me encanta vincularlo al tema de COVID. Hoy con el tema de COVID sabemos cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias. ¿Por qué no hacer lo mismo en temas de ciberseguridad? Claro, bueno, pues es que también creo que expertos como es tu caso, pues hay pocos, ¿no? Personas dedicadas al tema de ciberseguridad que estén en los medios de comunicación, pues creo que no es precisamente como una mayoría abrumadora. Pero vamos a hablar justamente de este asunto para tratar de ayudarle a la gente en este tema y ahorita vemos qué es lo que está haciendo el gobierno en este sentido. A ver, esto se ha sofisticado, esto de lo que estás hablando, Andrés, se ha sofisticado mucho hasta llegar incluso a los SMS y perfeccionarlo incluso más. El caso típico, ¿no? A mí me ha tocado incluso que me mandan un SMS de, oiga, detectamos una compra en Amazon o en donde tú quieras por 2,500 pesos. Usted diga si autoriza o no autoriza. Obviamente, cuando tú te llega ese mensajito, pues dices, no, yo no he hecho ninguna compra. Entonces tú le pones, no autorizo, y entonces llámenos a este número, y cuando tú llamas al número, resulta con que es un call center sumamente realista, pero en realidad es totalmente falso, solamente es la apariencia, la percepción de generar esa realidad. ¿Cómo defenderse ante esa sofisticación de los delincuentes? Utilizar el sentido común digital y es de la misma forma, ¿no? O sea, en vez de decir no y darle el pie de que sí, aquí estamos listos para ser víctimas de esto, es meterte a la aplicación oficial del sitio que te está diciendo que hay un cargo para que te des rápidamente cuenta que no hay ningún problema, ¿no? Y precisamente hacia ese lado va, ¿no? Que muchas veces nosotros pensamos que cualquier mensaje que estamos recibiendo va a ser real, ¿no? Si aplicamos estos mismos conceptos que acabo de platicar hace rato, ¿no? De alguien que se está haciendo pasar por otra organización, alguien que está mandando algo que indica urgencia, que indica algo que nos va a hacer reaccionar, pues muchas veces con que lo pienses 2 minutitos, 3 minutitos, te va a caer el 20 y vas a decir, oye, pero pues no, a lo mejor alguien me quiere llegar a estafar. Lo que pasa es de que somos
O sea, queremos llegar a contestar igual que como contestamos muchos de los mensajeros instantáneos, ¿no? O sea, de que te llega el mensaje y ya estás tratando de contestar en vez de pensar realmente qué es lo que nos está dando. Y eso es un tema interesante porque las redes y el Internet lo que nos ha hecho es que no estamos esperando y es la cultura de la inmediatez, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tomarnos nuestro tiempo para poder llegar a reflexionar en ello, ¿no? Claro. Ahora, tú ves, por ejemplo, ahorita que platicábamos de las iniciativas del gobierno, ¿ves que esto realmente vaya el gobierno a meterle mano a tratar de protegernos a los ciudadanos? ¿O ves que de plano están en pañales en ese tema y ni van a tocar realmente el darle un golpe a estos delincuentes? Mira, realmente la lectura que yo tengo de todo esto es querer llegar a solucionar un problema que tienen. Sin embargo, no hay una estrategia, no hay un entendimiento, no está buscando el ayudar a la sociedad, ¿no? O sea, obviamente lo maquillan. Inclusive esta ley que, como bien tú comentabas, tiene que ver más con lo que quieren llegar a ser de seguridad nacional, que fue propuesta por el diputado Javier Salinas, precisamente de Morena, mezcla todo este tema, ¿no? Déjame tratar de explicártelo. Ciberseguridad es el cómo prevengo antes de que suceda. Ciberdelitos tiene que ver cuando ya sucedió y como castigo, ¿no? Entonces, cuando hablan de ciberseguridad, pero ciberseguridad para poder llegar a castigar los que hacen fake news, por ejemplo, o aquellos que como que ya están cruzando algunas de las cosas. Y luego lo ponen desde una perspectiva de seguridad nacional. Cuando ponen seguridad nacional, vemos una línea muy directa hacia que las fuerzas, en este caso el ejército, esté involucrado en cómo se va a llevar este caso. Cuando ahí muchas veces lo que se ve a nivel internacional es que ciberdefensa tiene que ver con la protección del Estado de otros estados. Entonces, como que cuando lo empezamos a ver por cada una de las partes no hace tanto sentido, ¿no? Ahora, México es un país que sí tiene una estrategia nacional de ciberseguridad que fue creada al final del sexenio del presidente, ahora expresidente Peña Nieto, pero que no fue completamente clara, simplemente fue un documento donde decía tenemos que considerar cada vez más el tema de ciberseguridad en los próximos 30 años, ¿no? Y que entonces, cuando hablamos de ciberseguridad o nos comparamos con otros países, pues vemos que ciberseguridad lo están haciendo por gremios. El gremio del sector financiero, pues obviamente está tratando de evitar que haya cada vez más fraudes, que nuestro dinero esté seguro dentro de este sistema, pero que entonces si no se acompaña con la misma detección, la persecución por parte de organizaciones como la Fiscalía, pues se queda entonces como de cuál es la estrategia, ¿no? ¿Queremos realmente el que los bancos lleguen a un nivel de seguridad alto? Pues sí, pero si no tienen cómo poder llegar a perseguir el delito, pues de nada está sirviendo, ¿no? Entonces, creo que como país nos hace falta claramente una estrategia nacional de ciberseguridad y después algo que hemos estado nosotros como observadores desde el año 2001 a cooperación internacional, como es el caso del convenio de Budapest, un convenio de cibercriminalidad que permitiría llegar a que nos adhiramos al Consejo de Europa en el tema de ciberseguridad para hacer extradición, intercambio de información, conociendo que hoy por hoy el tema de ciberdelitos no es de que, inclusive es hasta cómico, ¿no? Cuando los medios le preguntan cuántos delitos informáticos hay en el estado de Hidalgo, pues es que el delito te lo pueden llegar a cometer por internet una persona estando en Hidalgo y quien lo está cometiendo puede estar en otro lugar o en otro país. Exacto. De tal forma que tenemos que cambiar esa forma de cómo estamos explicando inclusive qué es un ciberdelito. Claro, es irrelevante el lugar donde se hizo, al final el punto es que se hizo este delito, ¿no? Se cometió. Andrés, es muy interesante la plática que nos estás dando, se nos está agotando el tiempo. Rápidamente platícanos de este libro de aspectos prácticos de los ciberdelitos y la evidencia digital, cómo lo conseguimos, dónde está, ya está disponible, ¿qué onda con este libro? Es un ebook o ebook que ya está disponible en la página de Tirán Leblanc, que es una editorial española que tiene oficinas también en México, especializado en temas jurídicos, y que soy coautor junto con Cristos Velasco, un investigador y profesor especialista en la parte de delitos informáticos. Él reside en Mannheim, en Alemania, y que juntos hemos dedicado nuestro tiempo
prácticamente ya casi 10 años a capacitar fiscales, fuerza pública, alrededor de los delitos informáticos. Entonces, es nuestra visión, junto con apoyo de algunos especialistas en América Latina, de dónde estamos, ¿no? En el tema de delitos informáticos, hacia dónde tenemos que ir y particularmente yo hablo mucho más de la parte de cómo funciona y qué es una prueba digital, cómo tiene que aportarse dentro de un procedimiento legal, obviamente desde tintes principalmente penales, pero que hoy en día no podemos llegar a pensar en cualquier caso legal donde no se tenga una evidencia digital, ¿no? Un caso a lo mejor civil, donde a lo mejor la contratación hoy en día por la pandemia se hace por medios digitales y que hay que presentar dichas pruebas. A nivel familiar, donde estamos intercambiando WhatsApps con la pareja y que parte de lo que se quiere llegar a aportar como prueba se encuentra dentro de esos elementos, hasta temas que van fiscal, administrativo y demás, que a final de cuentas todo ya está dentro de medios digitales. Entonces, es un poco de reflexión, un poco de dar cómo estamos comparados con otros países en la región y que, bueno, ya pueden llegar a encontrar en el sitio directamente de Tirán Blanca. No me puedo ir sin hacerte esta pregunta que justamente toca un poco lo que mencionaste en un par de minutitos. Mencionaste en algún tweet por ahí que decías las capturas de pantalla no son evidencia. Y esto hablando de la legislación nacional. Pero ahorita mencionas también el caso de, bueno, pues las pruebas que tienes ahí en WhatsApp, de conversaciones y todo. ¿Cómo le hacemos? Una persona que nos esté viendo y que esté pasando por a lo mejor un despido injustificado, que tiene pruebas de WhatsApp, las capturas de pantalla no son o sí son. ¿Cómo darnos luz en este tema? A final de cuentas, el tweet va precisamente porque en muchos de los casos que me han tocado, así como a muchos especialistas, nos exhiben impresiones. Impresiones que a final de cuentas pues, nosotros no podemos dictaminar porque es un papel, no tienen elementos digitales y que pudo haber sido realizado con un editor de texto o con cualquier editor gráfico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evidencia digital, estamos hablando de, según nuestra legislación mexicana, en el Código de Comercio se establece que cualquier mensaje de datos puede llegar a ser aportado como prueba siempre y cuando se encuentre en su medio original. Y esto es que podamos llegar a tener el dispositivo y en el medio, ¿no? Como se encontró. En este caso, por ejemplo, existen procedimientos y mejores prácticas internacionales para poder llegar a extraer estos mensajes de datos de un teléfono celular, de una computadora, para poder llegar a aportarlos con ciertos lineamientos técnicos que nos permiten llegar a validar que no ha sido modificado con el paso del tiempo y que el contenido como tal, bueno, contenido que no ha sido modificado y que la información per se puede llegar a ser revisado por otro especialista para llegar a las mismas conclusiones. Interesantísimo, porque además estoy seguro que a muchísimas personas ahorita ya les hizo mucho sentido. Claro, pues es que si no presento el dispositivo donde está esto, pues es que podría haber sido un Photoshop, ¿no? Y ahí como el juez puede dictaminar quién es la parte responsable. Andrés Velázquez, muchísimas gracias por estar aquí en Fuera de Contexto. Ojalá que se repita otra ocasión que puedas acompañarnos aquí en este programa. Andrés Velázquez, fundador de Mática y experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Que tengas gran noche. Igualmente. Y bueno, amigos, pues ustedes también ya están informados. Les quiero dar también una noticia rápida. El día de mañana en el canal del Factor Infinity aquí en Facebook, quienes han seguido de repente este espacio se acordarán que el año pasado yo estuve colaborando con Pita Ojeda en justamente el encerrón dentro del Factor Infinity los días miércoles. Bueno, pues en esta ocasión hice una cápsula que tuve el honor de realizar, que Pita me invitó, para hablar sobre la nueva realidad en el trabajo. ¿Qué va a pasar o qué estaremos viendo en este 2021? Y yo les diría de aquí hasta que nos muramos, ¿cuál es la realidad que vamos a ver en los trabajos? ¿Vamos a regresar otra vez al trabajo físico o vamos a quedarnos en el teletrabajo, en el trabajo de home office? ¿Cómo van a estar el tema de los sueldos? ¿Las brechas salariales van a seguir siendo tan amplias o se van a ir acortando? Vamos a platicar de eso el día de mañana a las 8 de la noche. Métanse a facebook.com/, el Factor Infinity, o busquen el Factor Infinity ahí en el buscador de Facebook. Ahí a las 8 de la noche el día de mañana pueden ver esta capsulita y pues platíquenme a través de mis redes sociales a ver qué les pareció. @Kike Ortega en Twitter, Kike Ortega Oficial en Facebook y Kix Ortega en Instagram. Le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado esta noche, que tenga una maravillosa noche y un maravilloso cierre de semana. Pásala muy bien y nos vemos el próximo miércoles.